Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la cuarta agroconferencia dentro de este ciclo de charlas que estamos organizando desde AgroGlobal en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En primer lugar, darles la bienvenida a todos y agradecerles por su participación. La idea de este ciclo, como venimos recorriendo, es ofrecer en el marco de esta situación actual que estamos viviendo la capacitación y la formación continua del sector agropecuario. Para el día de hoy, la charla va a estar a cargo de Claudio Lomelo. Claudio es consultor y especialista en empresas familiares, es docente del curso de empresas familiares de AgroGlobal y profesor en diferentes universidades de Latinoamérica. También va a estar a cargo de Daniel Caón, que es gerente general del grupo Caón. Una aclaración muy importante antes de comenzar con la charla es que el espacio de consultas lo vamos a dejar para el final de la charla para poder organizarlos con el tiempo. Ahora sí, sin más preámbulo, los dejo con Claudio para que inicien la charla. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Nicolás, por la presentación. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a la Secretaría de Extensión, a Campo Directo, por esta invitación y a todos los allí presentes. Siempre es un honor y un placer compartir experiencias y conocimientos de las empresas familiares. También agradecer a Daniel. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y también muchas gracias a todos los que se toman un espacio en sus días para escuchar sobre esta temática. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, vamos a plantearnos cuáles son los objetivos que tenemos previstos para la charla de hoy. Fundamentalmente, reflexionar acerca de la importancia que tienen las empresas familiares. Vamos a procurar sensibilizar de cuáles son las debilidades, la amenaza que enfrentan este tipo de organizaciones. Vamos a visualizar cuáles son las principales competencias y acciones necesarias para que las empresas familiares sean sustentables. Y fundamentalmente lo que queremos lograr con esta charla con AgroGlobal, lo que nos planteábamos con Daniel, es fundamentalmente motivar a los participantes a que en el ámbito de las empresas familiares que trabajen, sean parte o sean consultores, los motiven para tomar acciones y convertir esta crisis en una oportunidad. Y hablando de compartir también, la idea es que a través de los testimonios del grupo Caón podamos bajar a tierra los conceptos que vayamos procurando brindar y también para inspirarnos hacia la acción. Planteando los objetivos, vamos a ver qué es una empresa familiar. Hasta la primera parte que decimos que son aquellos cuyos propietarios o quienes detentan el control de la empresa son familiares y tienen la vocación de continuar con el proyecto económico a través de las generaciones. Fíjense que la primera parte es obvia, los que poseen el control y los que poseen el paquete accionario, los que son propietarios, eso determina una empresa familiar. Pero una cuestión que allí es fundamental es la vocación de continuidad a través del tiempo, a través de las generaciones. Esto se puede transformar en una cuestión de complejidad en términos de cómo hacemos para continuar con los sucesores. ¿Quién va a tomar el mando? ¿Qué pasa si tenemos 2 o 3 hijos y hay algunos que quieren continuar y otros que no? Esto complica muchas veces la continuidad de la empresa familiar, pero creemos y estamos convencidos que en este contexto de crisis, esta vocación de continuidad es clave y se transforma en una ventaja competitiva frente al resto de las empresas. Ahora, ¿por qué el tema de empresas familiares es tan importante? Fíjense que mueven alrededor del 70% del Producto Bruto Interno, generan el 70% del trabajo y representan el 90% del total de las empresas. Pero una cuestión que nos preocupa es que en España está demostrado que tienen la mitad de posibilidades de sobrevivir que una empresa no familiar. No tenemos estadísticas en Argentina, pero sabemos que las tasas de mortalidad, y esto vamos a decir, pre-coronavirus, eran más altas de las empresas familiares que las no familiares. Ahora, para ilustrar esto a través de una cita gráfica, podemos decir que la primera generación es la que hace un gran esfuerzo, la que trabaja 24/7, en definitiva es la que pisa en el barro y planta el arroz. La segunda es la que está en una posición más cómoda,
cosecha y come el arroz, pero lamentablemente, por lo que muestran las estadísticas, si no hacemos las cosas bien, la tercera generación va a volver a pisar en el barro. Padre rico, hijo noble, nieto pobre. Ahora, nosotros estamos convencidos que hay una gran responsabilidad por la continuidad de las empresas familiares. Desde el punto de vista macroeconómico ya vimos la importancia que tiene la generación de empleo en la creación del Producto Bruto Interno. Pero dentro de la sociedad misma, ¿cuál es el impacto que tienen las empresas familiares en el entramado social, en lo que significa en la generación de puestos de trabajo, pero además son la fuente de unión y armonía de las mismas familias que las componen, y entendiendo a familias no solamente a los familiares, sino los empleados y los colaboradores que terminan siendo parte de la familia empresaria? Entonces, hasta allí estamos hablando de empresas familiares, suenan como un término tal vez frío, pero que detrás de una empresa hay una familia. Acá tenemos a la familia Caón. Daniel, contanos quiénes están aquí en la foto y quién es esta gran familia. Hay quienes vos podés ver o quienes el público puede vislumbrar, es todo el grupo familiar que en ese momento no estaba vinculado a la actividad, pero que en este momento, a excepción de una sola persona, todo el resto estamos trabajando juntos. Y hay 3 fundadores de la empresa y ya los hijos de esos 3 fundadores, que somos 8 primos que trabajamos juntos. Es decir, que hoy, a excepción de uno, seríamos 10 familiares que estamos dentro de la empresa en distintas funciones. Bien, vamos. Lo cual, muchas veces cuando piensa en una empresa de familia, es que en tu caso la complejidad es mayor. Perdón, Daniel, te interrumpí. Allí te decía, ¿quiénes son estas 2 personas que están acá abrazándose y qué implicancias tuvieron y tienen en tu propia proyección y mirada sobre la empresa? Creo que cuando se habla de empresas familiares, el tema del legado nunca puede dejarse de lado. Y uno es mi hijo y otro es mi sobrino, es primos hermanos entre ellos. Y bueno, uno crece viendo a su padre trabajando en pos de generar oportunidades, de dejar un legado, pero esa palabra, uno tiene su propio legado, ¿no? Y es increíble cómo cambia la naturaleza de las decisiones y de qué ángulo uno empieza a analizarlas cuando puede personificar ese legado más allá de la empresa. Bien, ¿qué significa para la familia la empresa y cuál es el legado que quieren dejar en las próximas generaciones? Y también contanos un poquito cuál es la política en relación al uso de la razón social en las empresas del Grupo Caón. Hace un tiempo atrás tuvimos una discusión respecto a que seguíamos poniéndole el apellido, como sucede en muchas de las empresas familiares, que generalmente tienen el nombre, o si ya colocábamos nombres de fantasía que no estuvieran asociados al apellido de la empresa. Y bueno, en esa discusión, como se puede ver o como habrán visto, en el logo de la empresa quedó el apellido de la familia. Tiene que ver con un enfoque de responsabilidad social. Es decir, creemos que el acto de mayor responsabilidad social que puede tener una empresa es colocar el apellido al frente, y eso genera un compromiso muy importante a la hora de tomar las decisiones y siempre tener la sustentabilidad como un eje, porque si uno lo piensa, mi hijo lleva ese apellido, con lo cual cualquier torpeza o decisión sin tener cuidado puede afectar el día de mañana a mi hijo. Así que esa fue en nuestro caso la política a la hora de poner el apellido como marca, ¿no?
Bien, perfecto. Daniel, los otros días hablaba con uno de los socios, bueno, y también pasa con muchas empresas familiares frente a esta situación. Me comentaban el tremendo esfuerzo que estaba haciendo, la familia y la cantidad de horas que le estaban poniendo. Entonces, en esto creemos que el compromiso y la unión que tiene la empresa familiar termina siendo una gran ventaja competitiva. Así que por eso nosotros creemos que en esta época del coronavirus, las empresas familiares van a tener una fortaleza adicional en términos de continuar con su legado, del compromiso hacia la familia, hacia el apellido, a lo que eso impacta dentro de la misma comunidad en la que desenvuelven. O sea, uno de los pilares fundamentales de las empresas familiares es la unión, pero solamente alcanza con compromiso. Entonces, aquí vamos a ver algunas cuestiones que llevan a las empresas familiares a tener, decíamos que las tasas de mortalidad son mucho más elevadas en las empresas familiares que en otras, siempre hablando de la situación pre-coronavirus, y decíamos que cuáles son las amenazas invisibles. Las familias crecen más rápido que las empresas y pueden ver allí en la misma familia Caón, esta fotografía fue tomada hace 8 años atrás. Daniel, ¿cuántos de esos miembros familiares vivían con sus padres en el momento de tomar aquella fotografía? Y en ese momento los 8 primos viviendo con sus padres y sin tener hijos, ¿no? Y si nos trasladamos a hoy, creo que solo 1 o 2 siguen viviendo con sus padres y ya 3 de nosotros tenemos familia o tienen hijos. Ya hay una tercera generación, ya pronto está por venir Indiana, que es mi sobrina, y ya hay 5 personitas más que serían nuestro legado, ya tercera generación. Bien, imagínense en términos económicos, hace 8 o 9 años atrás, esta empresa familiar viviendo los miembros de la familia, muchos con sus padres y sin hijos, cuál era el nivel de ingresos que deberían tener en comparación a los que tiene que generar la empresa familiar hoy, siendo ya prácticamente 8 o 9 bocas. Son 12 ramas familiares las que tienen que alimentarse en forma independiente. Ahora, la otra cuestión que suelen plantearse en las empresas familiares es que las necesidades, las expectativas van creciendo de generación en generación. Esto pasa en muchas de las empresas familiares y aprovecho para preguntarle a Daniel, ¿cada cuánto se iban de vacaciones Cacho, Miguel y Olga? ¿Y cada cuánto se van ahora en términos de tiempo esta segunda generación? Bueno, para aclarar, Cacho, Miguel y Olga son los fundadores y en su esquema no estaba el tema de las vacaciones. Es decir, se podría decir que en nuestra familia las vacaciones son un fenómeno moderno. Y ya nuestra generación, sí, claro, 1 o 2 veces por año se sale de vacaciones como un derecho adquirido. Entonces, creo que a lo que vos apuntás es que el metabolismo de consumo, de expectativas de la familia, se eleva generación tras generación. Bien, perfecto. Entonces, imagínense, teníamos antes 3 ramas familiares con unas expectativas económicas mucho más bajas a las que tienen y estamos hablando de tan solo 8 años después de incorporar prácticamente a nuevas ramas familiares con gastos extras y también con otras expectativas de ingresos. Entonces, ya vayamos imaginando cuánto tiene que crecer el Grupo Caón en esos cortos 8 años, y esto es para ejemplificar, es lo que le sucede a la mayoría de las empresas familiares. Ahora, otro de los fenómenos que se dan es que las familias suelen poner todos los huevos dentro de la misma canasta. El riesgo que trae aparejado en una economía normal, si se puede decir normal, la economía argentina con tantos vaivenes, que produce que muchas actividades puedan estar impactadas por fenómenos ya sean de carácter propios de nuestro país o por fenómenos generales que si estamos concentrados en una sola actividad eso se puede transformar en un riesgo. Entonces, crecer y diversificar terminan siendo palabras estratégicas claves para la supervivencia de la empresa familiar.
La pregunta ¿es un lujo o una necesidad? Hablar de esto es para pymes. Entonces vamos a ver el caso Caón y Dani, contame cuándo es que la familia decide hacer su protocolo familiar y se ponen a acordar y planificar en futuro. Y a nosotros por allá por el año 2010, lo que nos sucede es que empezamos a identificar que gastábamos muchísima energía a nivel interno y un poco en línea, los fundadores siempre nos transmitían la necesidad de decir, che, chicos, hay que empezar desde muy chicos en buscar oportunidades permanentemente. Pero cuando nosotros pasábamos al día a día nos dábamos cuenta que gastábamos muchísima energía a nivel interno, en discusiones, fricciones, por falta de claridad, falta de espacios de diálogo. Entonces era como que como que teníamos claro en términos de visión de que había que buscar nuevas oportunidades porque esta amenaza la veíamos muy latente, la amenaza de que se multiplica la familia, cada vez más bocas que alimentar y el negocio empieza a quedar, pero no encontrábamos el camino. Y ahí es donde entendíamos que estábamos en un punto que era necesario hacer una inflexión, año 2010, y ahí, bueno, es donde salimos a buscar ayuda como para llevar adelante un proceso de ordenamiento, sin tener muy claro si se llamaba protocolo familiar o cuál era la herramienta, pero sí teníamos claro que era necesario tomar una decisión en términos de poder ordenarnos de alguna manera y que alguien nos ayudara. Bien, perfecto. Entonces, ¿crees que tal vez esas fricciones en ese momento, esa crisis provocó una necesidad que a lo mejor un estatus normal no se hubiese producido? Sí, o sea que ahí es donde empieza este tema de la dinámica familiar a jugar en contra. Si uno lo lleva a la dinámica familiar y sobre todo en culturas latinas, el tema del problema en la familia es como un tabú, tiene que quedar dentro de la familia, no se tiene que saber, y eso mismo se lleva al ámbito de la empresa, ¿no? Entonces, che, esto hay que resolverlo entre nosotros, no se puede abrir el juego, hay que ser cuidadoso. Entonces, la primera barrera de decir, che, no busco a alguien para que me ayude con esto lo soluciono y a nivel interno. Y yo creo que es uno de los problemas en la empresa familiar que uno cree que el problema ese es propio, uno es solo con ese problema y que nadie más lo tiene. Y cuando se adentra en esta temática, vos recién mostraste las tasas de mortalidad de las pequeñas empresas. Cuando uno entra ahí y desagrega esa estadística, cuando los motivos son muy comunes y casi todos por los mismos motivos. Y lo más paradójico de eso es que en la mayoría de los casos no es un problema de mercado, no es un problema que esté fuera de la empresa o de que no tuviera un negocio interesante. Generalmente el problema está a nivel interno que no se puede desandar a alguna cuestión de familia. Bien, perfecto. Haciendo referencia a esto que decías, Dani, es que muchas familias pasan por crisis como cualquiera, digamos, pero muchas veces, como comentabas, al no abrirse hacia afuera, digamos, generan pequeños conflictos que después pueden devenir en situaciones o concentrar demasiada energía en la cuestión interna y no estar mirando hacia afuera. Yo creo que esta situación del coronavirus y, por ejemplo, estas charlas, la búsqueda es de precisamente de salir a buscar ayuda, de tratar de ver cómo resolver las situaciones que se van presentando. Entonces, Dani, contanos en ese momento cuando ustedes definen la visión, ¿cuál es esa visión del Grupo Caón? Y vamos a ver qué expectativas tienen, qué impacto generó en la familia y en la empresa. Bueno, en ese momento lo que buscamos es decir, che, ¿qué es lo que estamos necesitando? Nuevos negocios. Entonces definimos ser un grupo económico diversificado, si se ven ahí en la primera frase, pero no había que hacerlo de cualquier manera. Es decir, los fundadores a lo largo de los 30 años de actividad que tenían, había una serie de valores que
estaban dispuestos a negociar con la honestidad, la perseverancia, la determinación, la excelencia, la responsabilidad. Entonces eligieron un par de valores y se colocaron dentro de la visión. Y lo otro que ellos siempre tuvieron dentro de la mesa, entender la empresa como una familia ampliada, es decir, que la empresa tiene que ser concebida dentro de la sociedad y que genere valor para todos los integrantes de esa empresa, es decir, para sus empleados, para la sociedad que está y propiamente para la familia. Entonces, eso se vislumbró en la visión que vos estás mostrando ahí, y a partir de ahí eso se usa como, no sé cómo vamos a llevar adelante o no, lo primero que hacemos es leer si encaja dentro de esa visión. Entonces no es algo que está escrito en un cuadro, sino que muchas veces a la hora de decidir y uno estar por tomar dos caminos que parecen difíciles, cuando uno vuelve a la visión suele clarificarse bastante cuál es la decisión correcta a tomar, ¿no? Entonces digo, esto es para... Muchas veces uno cuando está en la universidad cree que estas cosas son solo declamadas. Y yo si tuviera que decir sobre nuestra experiencia es que hay que animarse a ponerlas en vía, a usarlas para la gestión diaria, ¿no? Desmitificarlas, bajarlas del pedestal, del cuadro, sacarlas del libro y ponerla en la decisión permanente. Bien, y hoy desde ese momento, hace 8 años atrás, contanos dónde estaban posicionados y dónde están posicionados hoy en términos del cumplimiento de esa visión. Bueno, como te contaba, en ese momento nuestro negocio principal eran las estaciones de servicio y había un bajo grado de diversificación. Y hoy, 8 años después, hemos logrado diversificar en otras unidades de negocio, algunas muy relacionadas con las que teníamos, como puede ser una división agro dentro del mismo YPF, que tiene mucho que ver con el agro, con la comercialización de insumos, fertilizantes, químicos, ¿sí? Pudimos entrar al mundo John Deere a través de la distribución de maquinaria agrícola, hicimos una diversificación en un laboratorio farmacéutico y bueno, nuestra histórica actividad agropecuaria, ¿no? Además de diversificar, nos ha permitido crecer en cada uno de esos negocios también, ¿no? La claridad o la definición de una visión clara. Bien. Y entonces esta definición de visión, y estamos también viendo el momento tal vez que tengan las empresas familiares para empezar a plantearse qué vamos a hacer hacia futuro, hacia dónde queremos ir. ¿Qué impacto tuvo, Daniel, en la primera y en la segunda generación el hecho de que emprendan y desarrollen nuevos negocios? ¿Qué motivación también les generó y qué alineación a nivel de familia? El impacto es altísimo porque implica cada negocio nuevo que uno abre, antes hablábamos de crisis, ¿no? Y yo interpreto que cada crisis es una oportunidad para redefinir cosas. Entonces, interpreto que cada nuevo negocio fue una crisis, pero una crisis que habiendo generado los espacios para abordarlas, nos permitió redefinir a cada uno y cobrar mayor protagonismo que antes de esa noche. Entonces, por eso vos antes preguntabas, che, si esto es un lujo, es una alternativa, y yo creo que en un país tan volátil y en un mundo que se vuelve cada vez más volátil, es impostergable que por pequeña que sea una empresa, piense en su diversificación, porque siempre uno va a tener mayores herramientas a la hora de afrontar una crisis si tiene varias alternativas de acción a que si está muy comprometida solo con una actividad. Daniel, y si hoy tuvieran solamente la distribución de combustible, la venta al público de combustible, ¿cuál hubiese sido el impacto de esta crisis para ustedes? Bueno, hubiese sido un impacto. El sector de las estaciones de servicio es uno de los sectores más golpeados porque
si bien continuaron abiertas, la caída de consumo es tremenda. Entonces, ese era nuestro negocio principal y solo tendríamos eso. Yo entiendo que quizás si lo que nos está hay un gran dilema de manera para que nunca sobran. Entonces, bajo esas circunstancias, uno tiene que decidir si profundizo y sigo desarrollando mi negocio principal o si destino algo de recursos a un nuevo negocio. Y yo creo que en ese caso hay que destinar recursos a un nuevo negocio sin lugar a dudas. Es una decisión difícil, pero hay que empezar a ponerla sobre la mesa, dadas las circunstancias que antes planteaba, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, ya vamos viendo lo que son las competencias que tienen que tener las empresas familiares. Fundamentalmente, la unión y el compromiso son claves, tener definida una visión. En estos momentos de coronavirus he participado en charlas y en reuniones con familias, y muchos de ellos me decían: Claudio, este momento nos ha servido para tener canales de comunicación, y creo que puede llegar a ser una gran oportunidad también para volcarlo en la vida de la empresa a la hora de tratar de resolver las cuestiones en común, con compromiso de la empresa, y también empezar a definir hacia dónde queremos ir. Ahora, otra de las cuestiones que también estamos viendo que son fundamentales es tener la capacidad emprendedora y la integración entre generaciones. Pero ¿esto es suficiente, contar con todas estas competencias de las cuales estamos hablando? Entonces, allí me gustaría pasar a otra de las cuestiones que van a impactar muy fuertemente en las empresas familiares, que son los empleados familiares. Y una de las cuestiones que suelen suceder es que la confusión entre el hecho de ser propietario y tener la capacidad para dirigir. Vemos en muchas de las empresas, cuando indagamos acerca de quiénes son los gerentes, son todos familia Pérez, gerente general, Juan Pérez, Mariela Pérez, administrativa, y logística, Sebastián Pérez. Entonces uno piensa, ¿qué pasó? ¿Son todos brillantes los Pérez? ¿Todos tienen la vocación de estar en estas posiciones? Entonces, muchas veces se genera esa confusión, y luego la confusión entre los lazos afectivos con los contractuales y operativos. ¿Qué pasa cuando tenemos al gerente general, que es nuestro hermano o nuestro primo o nuestro padre, y nos pone en condiciones que cumplamos con determinados horarios, que cumplamos con determinados resultados, y que se confunda lo que es la relación de hermano a hermano, de primo a hermano, de primo a tío? Entonces, estas son muchas de las situaciones que se presentan habitualmente dentro de las empresas familiares. Allí pongo una foto que le gusta mucho a Daniel, que es él con sus primos, digamos. Él es el gerente general y allí están sus primos y hermanos. Fíjense que a su vez tienen la relación familiar, pero también están trabajando dentro de la organización y tienen que muchas veces alinearse a determinadas pautas que bajan desde la gerencia, así como las diferentes jerarquías que están dentro de la empresa. Entonces, ¿cuál es el abordaje, Daniel, que hicieron ustedes para afrontar estas debilidades de las empresas familiares? Nosotros hablábamos de los gerentes. En la familia Cajón la gran mayoría son gerentes familiares, pero ¿cómo hicieron para legitimar las posiciones de estos miembros familiares ubicados en estas posiciones? Bueno, antes que nada no me dejaste muy bien parado con tus comentarios. Hay que remarla ahora. Che, ¿cómo lo legitimamos? Creo que empezamos con un estadio inicial donde la mayoría de las posiciones estaban en manos de miembros familiares. Una de las cosas que permite la diversificación y la expansión es que terceros que no sean familiares, que tengan talento, también se generen espacios, y hoy está mucho más repartido eso, pero a su vez los miembros familiares que hemos quedado en esos puestos estamos sometidos a evaluaciones de desempeño. Es decir, creo que hay que dejar de pensar que son herramientas, determinadas herramientas son para empresas familiares y determinadas herramientas son para otro tipo de empresas.
que en ello hay que tener una visión de igualar las condiciones y utilizar herramientas que se recomiendan para una buena gestión, como puede ser una evaluación de desempeño, una descripción clara de puestos, y aplicársela a los miembros familiares y a los miembros no familiares que estén trabajando dentro de la empresa. Porque creo que muchas de las asimetrías que se generan y esta falta de validación tiene que ver con que se discrimina, que le aplicamos prácticas de buena gestión a los terceros y no así a los miembros familiares. Hay una realidad, probablemente cuando nosotros empezamos este proceso tiempo atrás, nuestras evaluaciones de desempeño no eran las mejores, pero fue una herramienta de anclaje que nos permitió darnos claridad de cuáles eran las cosas que estaban flojas y teníamos que mejorar, y nos dio la posibilidad de mejorarlas rápidamente y que con el crecimiento de la empresa nos encontrara mucho más sólidos para ocupar esos puestos, y ahí sí realmente cuando uno empieza a competir con un tercero poder estar validado para ocuparlo, ¿no? Eso también da mucha tranquilidad a los miembros de la familia que no ocupan ese tipo de, porque les permite también entender que el miembro que está ahí entiende que no es un derecho adquirido y que es un derecho que tiene que ser ganado o validado de manera permanente. En nuestro caso, cada 6 meses estamos haciendo evaluaciones de desempeño. En las últimas, por cuestiones de crecimiento, se han estirado hacia 1 año, pero están esas evaluaciones de desempeño y son nuestra guía de desarrollo de plan de carrera. Bien, y que una de las cuestiones básicas que uno observa y muy comunes dentro de las empresas familiares es que no están claros los roles y las funciones, y esto tiene un impacto muy negativo a la hora de establecer quién es responsable de tal o cual resultado. Daniel, ¿cómo crees vos o cómo considerás en los momentos previos a tener estas definiciones de roles, cuál era la energía que por allí se gastaba en determinar responsabilidades, determinar quién estaba a cargo de qué cosa? Bueno, ahí yo vuelvo a lo anterior. Che, esto es lo mismo para una empresa que es familiar a la que no es familiar. En términos de que cualquier empresa en donde los ámbitos de comunicación, las líneas de comunicación no están claras, se vuelve ineficiente, ¿sí? Si a eso a uno le suma la dinámica familiar, es mucho vital que esos ámbitos, esas líneas de comunicación estén muy bien definidas. Y si a eso le sumamos, ya que la charla es que las empresas familiares en el ámbito del COVID-19, que es una crisis como quizá muchos de esta generación nunca antes vimos, sucede exactamente lo mismo. La eficiencia en la comunicación es clave, ¿sí? Y entonces el puntapié inicial que nosotros tomamos o por dónde empecemos fue por definir ámbitos claros en donde se discute cada cosa, porque si no había que tomar una decisión empresarial en carácter de urgente que requería una velocidad y una profundidad en el análisis de datos, y quizá terminamos discutiendo una cuestión de primos, hermanos, padre, tío. Entonces, ese es para mí el puntapié inicial, empezar a separar los ámbitos de discusión por temática y tener claro, si nos estamos juntando para debatir algo, qué es lo que vamos a debatir y circunscribirlo a eso, para darle velocidad y profundidad a la decisión, que en contexto de crisis se vuelve mucho más vital que antes. Bien, perfecto, Daniel, muchas gracias. Otra de las cuestiones que se plantean como un atentado para la continuidad de la empresa familiar es esto de posponer la continuidad, esto de pasar la posta de la primera a la segunda generación o de la segunda a la tercera generación, no delegar, no incorporar las ideas, no actualizar el know-how que traen las nuevas generaciones. Entonces, vamos a Daniel. ¿Cómo te imaginas la empresa si no hubiese una participación activa y comprometida tanto de la primera y la segunda generación? ¿Y cuál sería el impacto que tendría esta crisis si no estuviera la segunda generación y tuviera que gestionar la primera, o viceversa, que no estuviera la primera generación y que estuviera gestionando solamente la segunda? Bueno, acá
en estos términos creo que va un palo para los profesionales y lo hemos discutido bastante, Claudio, este tema y esta filmina en particular. No sé si ese título ahí dice continuidad, pero antes, ¿qué decía Claudio ahí? Sucesión, decía la sucesión en la empresa familiar. Bueno, eso, yo creo que ahí radica un poco el problema, esa concepción, ¿no? La sucesión te trae a que alguien muere y viene alguien. Creo que durante mucho tiempo se concibió el cambio de una generación a otra como un proceso de sucesión y yo creo que es un proceso de continuidad. Creo que nuestra empresa ha tenido personas muy sabias en su momento de fundación y muy generosas que a una muy temprana edad nuestra abrieron el espacio de decisiones para nosotros, a pesar de que eso generó muchos conflictos en muchas ocasiones, pero lo abrieron y nuestra intención nunca fue sucederlo, sino darle continuidad a lo que ellos vienen haciendo y nos siguen acompañando. Entonces, volviendo a tu pregunta, che, ¿cómo me imagino nuestra empresa sin el compromiso y la gestión diaria de ambas generaciones? No me lo imagino. Y creo que ahí radica muchas veces una cuestión clave, entender que esto no se trata de que una generación tome el mando y la otra lo deje. Creo que se trata de redefinir roles y que cada generación, el fundador y quienes van a continuar, se hagan cargo de las actividades y las funciones que mejor le salen a cada uno, ¿sí? Creo que, por ejemplo, con la disrupción de tecnologías, a las nuevas generaciones se nos da mucho mejor poder liderar proyectos relacionados. Pero ustedes imagínense transitar crisis externas e internas, por ejemplo, en nuestro caso, cuando fuimos incorporando nuevas unidades de negocio, como puede ser pasar de una estación de servicio a tener 2 unidades de negocio John Deere, o, 2 unidades de negocio YPF, o posteriormente la incorporación de John Deere, fueron todas crisis internas que sin la templanza, de la generación fundadora, probablemente solo con el empuje de la generación, de la segunda generación, hubiésemos cometido excesos y probablemente hubiésemos, hablando en criollo, dado vuelta a la chata, ¿sí? O chocado la calecita, como se suele decir, y viceversa, quizás la generación fundadora no hubiese podido ser capaz de asumir todos los desafíos o asumir nuevos riesgos si la segunda generación no hubiese estado involucrada en el proceso de toma de decisiones. Entonces, insisto, creo que hace falta de las 2 generaciones. Cuando tenemos la posibilidad de tener un ida y vuelta con la gente de esto, generalmente se lo piensa, che, le dejo esto a mi hijo, y se lo creo punto de inflexión, sino que hay un proceso de continuidad que transcurre en el tiempo y se da de manera muy natural y gradual. Pero no solo por el problema de la familia, sino piensen en los terceros que vienen haciendo muchísimos trabajos, quizás con el fundador, que tienen mucho conocimiento sobre la empresa y que de repente, de la noche a la mañana, quedan en manos de quien se dice el sucesor. Y quizás por una cuestión de falta de continuidad se pierde un conocimiento valiosísimo que quizás en lugar de perderlo hay que acompañarlo y complementarlo con nuevos jugadores que le aporten a todo ese equipo de trabajo que tiene muchísima experiencia las habilidades que le están faltando. Perfecto, Daniel, fuiste muy claro. Hoy hablaba con un colega, con un abogado, y me comentaba, bueno, primero la cantidad de concursos preventivos y situaciones que se están presentando, pero también me comentaba, me decía, mira, Claudio, muchas empresas familiares que lograron incorporar con tiempo a la segunda generación hoy están con muchas herramientas que les están salvando, digamos, en alguna medida la vida de la empresa, porque empezaron con marketing digital, por comercio a través de las redes y generación de nuevos negocios que eran impensados un tiempo atrás. Ahora, y comparto esto que decías, Daniel, de la combinación entre la primera y la segunda generación, nuestros
Argentina ha sido un país que ha tenido crisis tremendas. En el año 2001, la última, con un corte de la cadena de pagos tremenda. Y ese conocimiento, porque el empresario argentino ha pasado por muchas crisis y que son fundamentales esos conocimientos. Entonces creo que el trabajo conjunto de la primera y de la segunda generación en este momento para aportar la templanza y ver cómo salimos de esta tormenta, pero por el otro lado para traer nuevas ideas y para tratar de ver cuáles son los nuevos horizontes que permiten salir a la empresa familiar. Esa sinergia es explosiva y es fundamental, y creo que es una gran ventaja que la tenemos que saber aprovechar dentro de las empresas familiares. Ahora hablamos de otra cuestión que es fundamental, que es la profesionalización, pero la profesionalización no entendida por el título universitario, sino por generar las posibilidades para que la empresa continúe más allá de una persona en particular. Muchas empresas familiares tienen un crecimiento exponencial, pero cuando falta el socio fundador o cuando no tienen las mismas fuerzas o ganas, vemos que la empresa empieza a decrecer. Entonces, para tratar de que el equipo se vaya incorporando es necesario profesionalizar, organizar la empresa. Entonces, le voy a preguntar a Daniel qué herramientas prácticas o destacarías dentro de la familia empresaria que a ustedes les permitió organizarse, que a ustedes les permitió profesionalizarse. Yo en esto no quiero pecar de tecnicista. ¿En qué sentido? Vuelvo. Las herramientas tienen un nombre que se puede llamar un protocolo familiar, que se puede llamar un proceso de consultoría, pero creo que hay que es generar ámbitos de comunicación ordenados. ¿Y por qué soy un convencido de esto? Vos antes hiciste un contexto en el cual estamos crisis tras crisis a nivel país, pero también tenemos las crisis propias de cada actividad, las disrupciones de cada actividad. Cada uno de esos hitos implica para los jugadores, para las empresas, para los profesionales, para las familias, redefinirse o reorganizarse. La única herramienta por la cual uno puede ponerse de acuerdo respecto a un nuevo rol o a una nueva forma que tome la empresa es a través del diálogo. Entonces, y ahí es donde yo insisto muchísimo en que construir herramientas de comunicación eficiente, espacios de comunicación eficientes, y ténganse por eficientes entendido que si yo me estoy juntando para decidir si compro algo o vendo algo, en esa reunión tengo que hablar de eso. Y tengo que tener claro con quién lo hablo, y tengo que tener claro quién entra en esa discusión y quién no tiene que estar en esa discusión. Porque si yo no tengo definido esas cosas, voy a dilatar la toma de decisiones. Y bajo crisis, bajo volatilidad, una decisión que es correcta hoy, en 15 días puede no serla. Una oportunidad de negocio que puedo llegar a capturar hoy, en un mes puede no estar. Y en términos de supervivencia, una decisión tomada un mes después, bajo semejante entorno de crisis y estrés, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de la empresa y posteriormente entre una familia unida o separada. Entonces, insisto, para mí la base de todo esto es construir espacios de diálogos. Esta colaboración intergeneracional, por llamarlo de alguna forma, si no hay espacios de diálogos sanos, no se puede llevar adelante tampoco. ¿Y de quién es responsabilidad de esto? De todos. No hay nadie, no es una responsabilidad delegable. Cada uno tiene que poner lo suyo para construir espacios de diálogos sanos y con base fuerte. Bien, perfecto. Muchas gracias, Daniel, por ilustrar. Y creo que esto también, como bien vos decías, directorio, consejo de familia, suenan como palabras muy de grandes empresas, pero la cuestión fundamental es decir, bueno, vamos a hablar de reunión de directorio, hablemos de cuestiones estratégicas, de cuestiones que no sean netamente operativas y de la diaria. Y ahora, en esta época de cuarentena, creo que también esto lo podemos llevar a la vida personal, es donde empieza el terreno de lo laboral con el terreno de lo familiar. Eso es lo que le pasa a las empresas familiares todo el tiempo.
Entonces, el gran ejercicio tiene que ser, bien, ok, vamos a hablar de la empresa, ahora vamos a hablar de la familia y saber separar esos roles y valga la aclaración, es que perfectamente es aplicable en esta situación de cuarentena, incluso para nuestra vida personal, en donde el trabajo está yendo a nuestra casa, es fundamental separar los ámbitos. Perfecto, ahora, Claudio, sí, perdón, dale Daniel. perdón, ¿puedo ilustrar un ejemplo? Porque muchas veces suele suceder que esto queda como allá arriba, ¿no? Por ejemplo, en esta crisis, te voy a poner un ejemplo concreto para que por ahí quien escucha lo pueda bajar, ¿no? Nosotros tenemos un directorio compuesto por los 3 fundadores y yo desempeño el rol de gerente general. Y tuvimos que redefinir el parámetro de éxito bajo esta crisis, es decir, entonces había que convocar una reunión de directorio. Entonces quizá el resto piensa, che, armó una agenda, comunicó. No, en definitiva yo tenía claro qué es lo que había que decidir y busqué un momento donde pudiera encontrar juntas a las 3 personas que hacía falta tomar la decisión y sin mencionar que estábamos en una reunión de directorio, les dije, che, muchachos, ¿no les parece que tenemos que redefinir el parámetro de éxito en esta crisis? Si nosotros, por un tema de responsabilidad, de sostener todas las fuentes de trabajo, más allá de la rentabilidad de la empresa, y si tenemos que transcurrir sin ganar un peso, pero sin perder un puesto de trabajo, ¿no les parece exitoso? Ahí automáticamente hubo una reunión de directorio, se toma una decisión y se redefine las prioridades. Y a partir de ese momento, la empresa, en lugar de estar midiendo la rentabilidad y estar forzando la rentabilidad, entra en una estrategia de no perder un solo puesto de trabajo. Entonces, ahí, ¿qué quiero ejemplificar con esto? Cómo pequeños ámbitos pueden realmente generar un cambio trascendental. Y es una decisión que probablemente una empresa multinacional o una gran empresa que tiene que darle explicaciones a accionistas, que tiene directores que están todo el tiempo mirando el precio de una acción, no puede redefinir de esa manera el éxito. Y quizás forzar la rentabilidad en este momento tenga consecuencias de larguísimo plazo en términos de posicionamiento en la sociedad de una empresa. Entonces ahí es donde yo abono o creo, al igual que vos, que las empresas familiares, con los ámbitos, valga la redundancia, bien puede tomar decisiones que una empresa que no es familiar no las puede tomar. Bien, muchas gracias Dani por el ejemplo. Allí ven cómo varias cosas de las que hemos estado hablando, que parecen por ahí conceptuales, salieron a jugar, digamos, en el terreno. La definición de la visión es que es hacer desafíos o proyectos que también permitan desarrollar a la comunidad. Por el otro lado, lo que son los valores propios de la empresa, aparecen en juego lo que son los directores y un gerente general pidiendo tomar una determinación. Todo esto llevado al ámbito de una pyme. Entonces podemos hablar de grados, es decir, podemos tener el directorio que se reúne con las actas, con el temario previo, con las cifras. Por supuesto que tenemos que apuntar a eso, pero en las empresas familiares, por allí que estamos empezando desde cero, es empezar a decir, bueno, nos reunamos a tomar las grandes decisiones, nos reunamos a pensar como socios, nos reunamos a pensar como directores, y esos son los primeros pasos que tenemos que ir dando, y por eso está muy bueno, Dani, que puedas ejemplificar con cuestiones tan simples y de la vida diaria de una pequeña y mediana empresa. Ahora ya hemos hablado acerca de la importancia de la unión, del compromiso, del crecimiento, de la diversificación, de la profesionalización de la empresa familiar. Ahora yo te preguntaría en términos de conducción, en términos de liderazgo, ¿qué comportamientos o actitudes sugerirías en esta situación para la primera generación, para la segunda generación, familia y colaboradores? Qué pregunta compleja, ¿no? Creo que yo te puedo decir qué actitudes veo de nuestra familia, que yo las valoro mucho y que creo que nos están haciendo
poder transcurrir esta crisis de una forma muy positiva. La generación fundadora, sin lugar a duda, nos aporta ese aplomo, esa visión de mediano y largo plazo y de hacernos entender que con la mirada un poquito más allá, nada es insalvable y que hay que cuidar en este momento la palabra, la honestidad, no aprovechar una circunstancia, sino honrar la palabra. Entonces es una primera generación que está alrededor de los valores, ¿sí? Y poner en contexto, estamos en una circunstancia que va a cambiar, pero que también esta crisis muestra quién es quién y quién honra la palabra, quién. Entonces es ahí en donde el haber puesto el nombre, en donde una empresa familiar, bajo este contexto, marca la diferencia, ¿sí? Y cumple también, como vos decías anteriormente, ese rol de contención social y de seguir honrando a sus proveedores, seguir honrando el salario de sus colaboradores, y con el ejemplo del esfuerzo nacional. Una segunda generación es un contexto en el cual tiene que, sobre todo, poner trabajo, ser el ejemplo del esfuerzo adicional que hace falta para transcurrir una crisis haciendo lo mismo que se venía haciendo no se transita, requiere de cambios, requiere de decisiones rápidas, y creo que ese sentido de urgencia se lo puede dar esa generación más joven, ¿no? De ser el nexo con el contexto, de obviamente mostrarle a la generación fundadora dónde están las oportunidades en la tecnología, en la virtualidad, y respecto a colaboradores, hace falta un equipo de colaboradores también comprometidos, que se sientan parte de esa empresa familiar, que puedan ver en el día a día cuánto esfuerzo está haciendo esa familia para su puesto de trabajo y que se suba al desafío. Perfecto, muchísimas Tenemos inconvenientes en la comunicación, Daniel, prácticamente no se te escucha. A ver si retomamos. Avanza, Claudio, porque tengo problemas con la conexión. Bien, ahí se te escucha mejor la pregunta de cierre. Y tenemos otras preguntas. Vamos a ver si la crisis puede resultar una oportunidad. No sé si, Dani, probemos si recuperas el sonido, si recuperas la conexión, si no hacemos la conclusión. Dani, a ver si lo escuchamos. Sí. ¿Escuchás, Claudio? Sí, te escucho bien. Cualquier cosa, si se llega a cortar, te indico. Sí, claro que es una oportunidad. Una oportunidad que implican redefiniciones de un montón de variables. Entonces, creo que todo ha pasado en esta cuarentena, pensar bastante acerca de qué estábamos haciendo, cuál es el rumbo en la vida, o profundizar en los pensamientos. A mí me gusta hacer las analogías entre las personas y las empresas, y creo que a nivel empresarial es absolutamente lo mismo. Creo que es una oportunidad para repensar muchas cosas y trabajar a nivel interno muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos todos con un grado de sensibilidad mayor para estas circunstancias nos ponen como más alerta y nos ponen más permeables a redefiniciones. Eso a nosotros a nivel personal, pero también a nivel de nuestros equipos. Entonces creo que genera un contexto muy volátil, de poca claridad, pero estas cuestiones de las cuales hemos estado hablando no tienen que ver con el contexto, tienen que ver con la supervivencia de la empresa, y trabajarlas en cualquier contexto siempre nos pone en una mejor posición. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad para, a partir de mañana, todas las personas que nos tomen la iniciativa de iniciar un espacio de diálogo a discutir este tipo de cosas.
Perfecto, Dani, comparto plenamente que esto, por supuesto, va a ser una crisis que nos va a sacudir desde el de todo punto de vista, pero ante lo que no podemos cambiar es cuestión de ponernos a trabajar en aquello sí en lo que podemos llegar a influir, es trabajar en la unión y en el compromiso familiar, en esta definición de hacia dónde queremos ir, analizar las alternativas, estar muy abiertos y ver lo que está pasando en el contexto, y allí no solamente va a implicar el pensamiento solamente de uno, sino que va a ser importante escuchar a los miembros de la familia, avanzar en términos, aprovechar para estructurar y organizar la empresa en las descripciones de puestos, en qué es lo que tiene que hacer cada uno, en repartir las tareas, empezar a ver cuáles son los aportes que tenemos para hacer y redefinir el estilo de liderazgo y conducción y aprovechar todos los esfuerzos, las energías y los conocimientos de los distintos miembros familiares en pos de ir hacia el cumplimiento del objetivo común, ya sea de la sustentabilidad de la empresa familiar o de la diversificación o el crecimiento. Bien, vamos a ver que allí, Agos, tenemos algunas preguntas que nos han realizado desde el público. No sé si quieres comentárnoslas. Sí, hola a todos, buenas tardes. Sí, tenemos algunas preguntas para los dos. Bueno, Inés, por un lado, pregunta, ¿qué recomendaciones le darían a una familia que quiere comenzar a formar una empresa ganadera profesional? Esa es la primera pregunta. Bien, Inés, dale. No, dale vos, Claudio, vamos. No, quería preguntarle, Inés, si están empezando desde cero o ya tienen algo en el proyecto incorporado. Bien, Inés, Bueno, si estás todavía, podés comentar en el chat, así lo leemos, si querés. Si quieren, vamos con otra hasta que... Sí, vamos con otra, hasta que Inés diga. Hasta que Inés, sí. Por otro lado, Florencia pregunta, ¿cuál fue el mayor conflicto familiar y cómo influye en este nuevo contexto? A ver, lo que es importante entender que los conflictos no desaparecen teniendo. La gran diferencia es que ahora están los ámbitos para poder discutirlos y está ordenado. Es decir, que si hoy tenemos que tomar sobre un negocio y yo estoy teniendo un problema con mi hermano, hoy tomamos la decisión del negocio y los sábados tenemos reuniones de primos por ahí. Y el sábado probablemente discutamos con mi hermano los temas que no anduvieron bien durante la semana. Entonces, los conflictos siguen. Si tuviera que decirte un conflicto que marcó un hito en nuestro caso, yo me incorporo a la parte decisional de la empresa. Estaba trabajando en la del Vil y vengo a Villa María, que es donde estaba el punto neurálgico de toma de decisiones. Entonces ahí es donde se da que quien tomaba las decisiones en la empresa, en la generación fundadora, empezó a pisarse conmigo en la toma de decisiones. Y creo que hasta que no logramos redefinir esto de la continuidad y no de la sucesión que hablábamos antes, de ponernos de acuerdo que vamos juntos y no es que es una lucha a ver quién decide, sino que las decisiones tuvieran un poquito de... creo que no logramos destrabar ese problema, ¿no? A nivel familiar. Y creo que hoy una familia siente que está estancada en eso, en una lucha de poder entre las dos personas. Creo que hace falta que ambas cedan un poco y que empiecen a salir decisiones que sean un mix de esas dos personas. Bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Dice Adrián, ¿cómo se puede proponer otras unidades de negocio cuando has venido trabajando en la empresa en una misma línea de producto? Bueno, imagino que es para mí esa también. Insisto en que es una decisión muy difícil. Es muy difícil porque seguramente si la línea de producto que vos estás trabajando funciona bien, siempre tenés posibilidades de crecer y abrir otra unidad de negocio puede ser, o otra línea de producto puede ser quizás no, o debilitar la que ya tenés. Creo que ahí hay que empezar paulatinamente con sinergias. ¿Qué quiero decir con sinergias? Es decir, si yo tengo una línea de producto que va a un mercado específico y que yo domino bien la parte, el primer pasito de diversificación es buscar una línea que quizá vaya con el mismo mercado. Entonces, no estoy rompiendo, sino que aprovecho ya una fortaleza que tengo, no
le resto energía a la línea que está, sino que potencio lo que tengo. Nuestra primera diversificación va a ser de solo estaciones de servicio a una unidad de negocios YPF Agro. Es decir, seguir vinculados con YPF, sumar un negocio adicional. Creo que es un primer entrenamiento a empezar a pensar en otras cosas que después te lleva quizá a hacer diversificaciones más disruptivas, como decir, bueno, entro en el negocio de la maquinaria agrícola en nuestro caso, ¿no? No sé si respondo un poco a la inquietud. Sí, Sí, perfecto. yo quería agregar en relación a eso, en lo que comentaba Daniel, es que tiene que haber una definición, primero desde la empresa hacia dónde quiere ir, que es una conversación que muchas veces no se dan. Luego, estas personas que van a proponer una nueva unidad de negocio, yo participo en empresas familiares donde muchos de los hijos se quejan, o en las segundas generaciones se quejan porque no les avalan nuevas unidades de negocios. Pero en esto no hay una presentación, un análisis profesional, de investigación, de quién se va a hacer cargo, de qué presupuesto hace falta. Entonces, la primera situación es que la empresa tiene que definir cuál es la estrategia. Daniel decía, bueno, nosotros tenemos que seguir dentro de nuestra actividad y esa es la definición estratégica que ellos hacen. Pero en esto, Daniel y sus hermanos han sido y sus primos fueron muy profesionales a la hora de presentar nuevas unidades de negocios, pero con fundamentos bien prácticos y con un compromiso luego de acompañamiento. Yo creo que esos también son cuestiones fundamentales. Perfecto. Y esta pregunta que hace Erika, bueno, que la han ido comentando también a lo largo de la charla, pero dice, ¿cómo hacen para tomar las decisiones y si tienen una jerarquía marcada? También es para Daniel. Sí, claramente hay una jerarquía marcada. Hasta que no lo estuvo fue todo muy confuso y las decisiones llevaban más tiempo de lo necesario para poder ser competitivos. Y hoy hay una jerarquía muy marcada. Mi rol es gerente, por ejemplo, uno de mis hermanos es el gerente comercial y muchas veces no coincidimos en los negocios. Y bueno, a la hora de no coincidir, termino definiendo yo. Si él entiende que muchas de esos socios que fueron mal o que fueron rechazados deberían haber sido tenidos en cuenta, o se lo plantea al directorio, que estamos dejando sobre la mesa negocios que podrían ser positivos para la empresa y plantea cuáles son sus argumentos de eso y se discute a nivel directorio y se vuelve a definir una política comercial en ese caso, ¿no? Pero una vez definida la política comercial, que es debatida, vuelve al ámbito de la jerarquía y de cumplir la política. Nosotros tenemos una frase a nivel interno que es democracia en la decisión, autoritarismo en la ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Si a nivel de definición de políticas podemos debatir todo lo que haga falta. Una vez que se tomó una decisión, esa decisión está para ser cumplida. Y eso no es que la disciplina estratégica en un ámbito de crisis da anclaje, es decir, resta incertidumbre. Si nosotros hoy el ámbito genera mucha incertidumbre, lo que tenemos que dar a nivel interno, a nivel de empresa, es certezas. Esa jerarquía, esa clara definición de roles da certeza. Bien, gracias, Daniel. Y esta pregunta, ¿cómo influyen las decisiones en la convivencia familiar? Bien, eso es una de las cuestiones más clásicas de las empresas familiares. Es decir, que las decisiones que se toman en la empresa probablemente van a influir en la familia y viceversa. Situaciones que pasan en la familia van a incidir en la empresa. El tema de esto que puede ser negativo cuando empiezan a confundirse los roles y empiezan a confundirse las prioridades.
Entonces, en esto un ejercicio fundamental que tiene que hacer la familia es, como hablaba Daniel, de separar los ámbitos, y un ejercicio que siempre ponemos es cuando el empleado familiar ingresa a la empresa, cuando cruza la puerta tiene que pensar en términos de qué función ocupa dentro de la organización. Allí es un empleado, no es el hijo del dueño ni tampoco es el mismo dueño, termina siendo alguien que tiene que cumplir los resultados. Entonces, cuando entendemos, y en el caso de las empresas familiares están definidos los roles y funciones, que puede ser que tu gerente general te diga algo que no te gustó, o el de recursos humanos ponga una política que va en contra de tu interés personal, de tener más horas libres, por ejemplo, o de tomarte un fin de semana, saber que eso no fue la decisión de tu hermano, sino que fue la decisión del gerente general. Entonces, impacta en sí, pero la empresa familiar lo que debe lograr es empezar a separar esos ámbitos para evitar impactos negativos entre uno u otro ámbito. Bueno, muchas gracias, Claudio. Las próximas dos preguntas tienen que ver con el protocolo familiar que habían mencionado. La primera es ¿cuánto tiempo lleva hacer un protocolo familiar? Y la segunda es ¿cuál es la importancia de la manera de hacer el acercamiento para un protocolo en una empresa familiar? Bien, ¿cuánto tiempo lleva hacer un protocolo familiar? Suele llevar entre 9 meses, siendo muy efectivos y optimistas, con reuniones de 3 horas cada 15 días, y suele llevar hasta 18 meses. En el caso de la familia Caón, estamos ahora en un proceso de actualización del protocolo familiar, y con ellos nos llevó el proceso aproximadamente 1 año y medio de redacción de protocolo familiar. Y en relación a cuál es el acercamiento que tiene que hacerse, en esto es fundamental que la familia empresaria, los miembros de la familia estén sensibilizados. Muchas veces sucede que son los hijos los que impulsan al padre a hacer un protocolo familiar, el padre o la madre, o la primera generación, y ellos no están convencidos. No es la manera de hacerlo. O viceversa, hay veces que los padres están ansiosos por incorporar a sus hijos y ver cómo se van a desenvolver, pero antes de empezar el abordaje de un protocolo es tener en claro para qué se quiere hacer y tener en claro que tiene que haber, y en eso es muy importante el rol de la familia, como también el rol del consultor, de tratar de lograr el compromiso y el sentido de querer hacer un protocolo familiar. Bueno, muchas gracias, Claudio. Y ahora volvemos a la primera pregunta de Inés, que ahí había comentado, pero se borró, no sé por qué, que alcanzó a poner que estaban en los inicios de la empresa. La pregunta era, ¿qué recomendaciones le darían a una familia que quiere comenzar a formar una empresa ganadera profesional? Daniel, te la dejo a vos. Bien, dale. Bueno. Las recomendaciones son propias de cualquier empresa, y eso yo insisto, creo que hay prácticas de buena gestión que, independientemente de la actividad que uno quiera llevar adelante, aplican, ¿sí? Entonces, insisto, dejar claros cuáles son los roles, es decir, si ustedes van a empezar con esa actividad, definir cuáles son los factores claves para el éxito de esa actividad, y analizar entre ustedes quién tiene habilidades para desarrollarlos, no a todos. Algunos tendrán habilidades para algunos roles en particular, otros para otros, y esa primera definición o gran definición de qué rol va a cumplir cada uno y de qué cosa se va a hacer cargo, va a ordenar esas conversaciones y va a generar una plataforma que luego, con el transcurrir o con el evolucionar de la empresa, sin lugar a dudas va a requerir de redefiniciones más profundas, pero como un puntapié inicial creo que es un buen método, ¿no? Es decir, definir los factores claves para que esa actividad pueda ser llevada adelante y distribuirlos de acuerdo a las habilidades y debilidades de cada uno de los miembros de la familia. Bueno, creo, no sé, Agus, si hay más preguntas en honor al tiempo y de todos, fundamentalmente de los participantes y de Daniel y de todos los coordinadores. Si no hay más preguntas, vamos a una conclusión y a ponernos a disposición. No sé, Agostina, si tenemos alguna pregunta más de los participantes. No, ninguna pregunta más. Ya fueron todas respondidas, así que bueno, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo por hacer posible esta charla, a todos ustedes por haber invertido tiempo en esta sinergia y en esta comunicación. Quedamos a disposición con AgroGlobal para responder inquietudes que pueden haber surgido. Estamos abiertos para hacer sinergias y también para desarrollar capacitaciones específicas para nuestras queridas familias empresarias que, como ya vimos, son tan importantes para la economía, pero también para la calidad de vida tanto de la familia como para las comunidades que se envuelven. Así que muchísimas gracias, los dejamos en manos de los organizadores para que hagan los anuncios de la próxima conferencia. Un gran saludo y muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por participar. Espero que les haya gustado la jornada y especialmente a Claudio y Daniel desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de AgroGlobal. Muchas gracias por la charla y por el tiempo. Comentarles que la próxima jornada va a ser el jueves 4 de junio a las 18 horas a cargo de Mariano Chegaray sobre la planificación fiscal en el agro. Así que ya les vamos a enviar el link de inscripción y muchas gracias por participar. Saludos.